¿Cuál es tu mayor temor? Que no quieras que el sol se oculte, que llegue la noche, cerrar los ojos, dormir. Para mí esta es una de las cosas más aterradoras que puede haber. Tener miedo a dormir o de plano dejar de dormir. Creo que esto sería de las cosas más impresionantes que me podrían pasar. No sé cuál sea en el caso de ustedes, que sea lo que más les dé terror. Hoy hablaremos de una película que tiene un muy buen concepto de terror. Y obviamente como escritora aficionada que soy y que he hecho algunas historias de terror que en un futuro tal vez sí les comparta, esta historia tiene muy buen terror, la que hoy voy a reseñar. Y cuando yo veo una película, lo primero que me llama la atención es la historia. Ya de ahí pasarán los protagonistas, cómo la actuaron, las imágenes, las escenas y todo el empeño, el cariño que se le haya puesto a una película. Pero la historia como tal es lo primero y lo fundamental para mí. Y esta, en el género del terror, que es uno de los géneros más difíciles de hacer, junto con la comedia, creo que es una de las mejores películas de terror que hay. Y es El Cuarto Contacto. Esta película fue protagonizada por Milla Jovovich, una actriz espectacular y bellísima. Yo creo que ha sido del amor platónico de muchos hombres y tal vez mujeres, no lo sé. Y ella aquí hace muy buen papel. Y tenemos un concepto de un documental, donde van mostrando las imágenes actuadas y las reales. Entonces, esta historia que fue creada en el 2009, esta historia fue escrita y dirigida por el director Orlando Osunanmi. Espero haberlo pronunciado bien porque es un nombre bastante complicado. Y bueno, tenemos una actriz principal, que ya les dije, Milla Jovovich, en el papel de la doctora Abby Taylor. Y esta historia fue basada en hechos de Alaska y el pueblo de Nome. Así que sin más que decirles, soy Carmen Castel y demos inicio a la reseña de El Cuarto Contacto. Del fondo oscuro ella ascendió sin temor. Trae palabras talladas en coral y dolor. Son verdades desnudas que al mar confiaron. Susurros que las olas al viento llevaron. En su La película da inicio con la actriz, presentándose como la actriz que va a hacer un papel de una psicóloga y va a contar una historia y nosotros tomaremos nuestras propias decisiones. Y de ahí da paso a una mujer que está siendo entrevistada por un presentador, donde ella está contando su historia, donde ella pues va relatando a medida que está dando la película. Ella va contándole a este hombre en un programa qué está pasando con su vida o qué pasó con su vida. Entonces da inicio en que ella está con su colega, que le está haciendo como una especie de regresión, porque tuvo un incidente muy triste, que fue que su esposo perdió la vida estando en la cama con ella. Pues apareció desvivido el hombre y le están haciendo regresión para ver si ella puede ver quién fue el que lo hizo. Entonces ella recuerda que está teniendo pues intimidad con él y que después de eso están dormidos y que alguien llega y pues lo apuñala, pero ella no puede ver el rostro de la persona que lo hizo. Después de eso vuelve a su casa, tiene que volver en aeroplano o en helicóptero, bueno, en un ave, algo que vuele. No me da mucha, digamos, a mí confianza a un lugar donde solo puedes entrar por aire.
Pero bueno, así es esta región, es una región bastante aislada en Alaska. Y entonces ella llega, va a recoger a sus hijos, su niña quedó ciega tras el trastorno o lo que le sufrió con su padre. Y entonces su hermano, digamos que está ahí con ella, pero está en una edad un poco complicada. Ella llega, los recoge, su hijo está como pasando una etapa de rebeldía un poco, porque su hijo, digamos, no entiende exactamente qué pasó. La niña se bloqueó y el niño lo demuestra con rebeldía. Todos pues en esa edad tienen formas diferentes de manifestarlo. Yo sé lo que es que un hijo pierda, ya sea de forma física o en una muerte, a un padre, y que no lo asimilan todos de la misma manera. Entonces ella está tratando de hacer lo mejor para ellos y también de seguir con su trabajo. Entonces comienza a, digamos, seguir con el trabajo que está haciendo su esposo, y está, digamos, en sesión con un paciente, y le hace una regresión. Este hombre le comienza a hablar de un búho, y después se asusta mucho, dice que no es un búho, se pone súper mal, ella lo tiene que despertar casi de una forma muy abrupta, y entonces él se va. Él le dice que la única forma que lo puede ayudar es que lo deje ir. Entonces ella lo deja ir, y ya cuando él se va en la noche, a ella la llaman, y este hombre decidió, tiene un arma en la casa. Pues no creo que vamos a entrar ahora en el dilema de si un arma es buena o mala. Yo creo que las personas que estén cerca de las armas son las malas o las buenas. Y este hombre está enloquecido y tiene rehenes a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Porque digamos que lo que él vio en la regresión fue horrible. No fue un búho, y él ya sabe que no fue un búho, pero no supo cómo describirlo, ni siquiera él mismo sabe. Esta película tiene un terror que es muy, muy bueno. ¿En qué sentido? En que simplemente da la atención, el ambiente, el lugar, todo. Hay una escena que me encanta y que te puede incomodar, es que la cámara da 360 grados filmando a un búho, y el búho en todo momento da vuelta con la cámara, nunca deja de mirar la cámara y da los 360 grados con la cámara. Entonces es como llamativo esto, y ya pues que el búho me parece un animal bastante bonito, pero bueno, para estas historias de terror queda como perfecto. Entonces ya este hombre, cuando ella llega allá, porque la llama el oficial de policía de este pueblo, y le dice que él solo quiere hablar con ella. Entonces ella llega y el hombre está totalmente fuera de sí, le dice que él ya sabe qué fue lo que vio, y que la única forma de librar su familia es terminando con ellas. Y entonces ella pues trata de persuadirlo, de que no es la salida, de que hablen, de que esto y que lo otro, y entonces pues él le dice que no, y le dispara a su esposa y le dispara a sus niños, y enseguida termina él con su vida. El policía la lleva y pues la interroga y le dice que qué pasó. Entonces ella pues le dice que una regresión y pues que está en tratamiento. El policía queda incómodo, él como que siente que fue culpa de ella que tomara esa decisión, porque después de la sesión con ella pues él hace que hizo. Al otro día llega es su colega el que le estaba haciendo a ella la regresión, porque pues ella también está mal y quiere apoyarla, y entonces ella pues se siente un poco más acompañada. Va otro paciente con un problema similar, también problemas de sueño, muy cansado, miedo a dormir, y en las noches un búho. Ella, por alguna razón que no debería haber pasado, decide hacerle una regresión a él también. En la regresión este hombre se pone muy mal, y cuando ya ven que se está poniendo mal, lo despiertan y está bastante alterado, dicen no es un búho, y que quieren entrar en su cuarto, y entonces hasta vomita y todo. También está viendo varios pacientes, y entonces está viendo que hay un patrón de ellos: problemas de sueño, miedo a dormir y un búho que ven en las noches. En su inconsciente está el búho. Cuando se hacen las regresiones, ellos ya quedan como que se les desbloquea eso, y ya quedan como con ese miedo,
porque no es exactamente un búho lo que ellos están viendo, simplemente como que su cabeza deja ese simbolismo para, digamos, no recrear lo peor o lo que sea que los esté atormentando, les deja una imagen de un búho. Y deciden ya cortar la sesión, ella está pues bastante preocupada, entonces la pareja de esposos se va para su casa y ella está ahí con su colega, pues, con lo que acaba de pasar, y entra la secretaria muy preocupada porque acaba de tener, digamos, un susto horrible porque ella le transcribe sus notas que ella graba, y ahí pasó un incidente donde ella está hablando, como que se queda dormida y empiezan a escucharse en unas voces en un idioma muy extraño y los lamentos de ella y ciertos gritos y como que destruir, creación, o sea, son cosas como palabras sueltas lo que están escuchando, entonces se quedan de una pieza porque no saben qué está pasando. Ella se va para su casa y queda con la duda de qué es esto que se le grabó en su grabadora, y entonces comienza a buscar libros y estudios de su esposo, que obviamente él también estaba estudiando este tipo de fenómeno que estaba pasando en este pueblo, y encuentra un número. Ella llama a un hombre, el número está como en un libro de un hombre que escribía lenguas muertas, idiomas antiguos, y lo llama, y entonces cuando ella llama y le dice, o sea, que si conoce a su esposo, le dice el hombre cuelga, pero le devuelve la llamada y le dice que sí, y entonces ella pues como que le cuenta la situación, él decide viajar al pueblo. Cuando el hombre llega, pues le da una explicación que el lenguaje es como sumerio, que las palabras están como estudio, creación, destruir, todo este tipo de palabras así, y entonces llaman a esta mujer, a la psicóloga, que es la esposa del hombre que ella estuvo haciéndole la regresión, muy preocupada, y le dice que su esposo está muy mal. Llegan y el esposo está en la cama. Después de que tuvo esa regresión, él quedó bastante enfermo. Y digamos que ella las únicas salidas que tenía era hacer regresión. Él no quiere porque él está muy asustado, pero en el fondo sabe que es lo que necesitan hacer. Una regresión, a ver, porque él dice que él necesita saber qué es lo que lo está atormentando. Cuando lo duermen y ella va a empezar a hablarle, el hombre se sienta en la cama, que es una de las escenas como más pesaditas que tiene la historia, y se sienta con su boca muy abierta y comienza como a levitar. Entonces obviamente todos se asustan mucho y ella, después la muestran en la casa, se va a ir, o sea, sabe que esto se salió de control, y llega el policía y le dice que este paciente que ella tenía, que ella está tratando, tiene 3 vértebras de la columna quebradas y quedó cuadrapléjico. Entonces la va a detener, llega a su colega, habla con él, le dice que no fue culpa de ella, que él estuvo ahí, trata pues de salvar la situación, y la dejan como por casa por cárcel con vigilancia afuera de la casa. Y entonces en ese momento pues hay una escena donde está el policía cuidando, y llegan las 3:33 de la mañana. Y haciendo un paréntesis, porque como que simboliza las 3:33 de la mañana, porque es que esta hora se supone que es la hora, digamos, de que el mundo físico y el mundo espiritual se pueden unir más fácil. O sea que a esa hora es donde pueden haber conexiones, digamos, espirituales más fuertes, y por eso mucha gente como que se asusta, mucha gente como que a esa hora siente más pánico. Yo pues a esa hora para mí es las 3:33, como las 12 de la noche o la 1 de la mañana o las 11 de la noche, pero mucha gente le tiene miedo a esto. Yo he estado muchas veces despierta a esa hora, o inclusive me he despertado, hago lo que voy a hacer, ir al baño, tomar agua, alguna cosa, y vuelvo a dormir. Pero mucha gente le tiene miedo a esa hora. Y estas personas, cuando digamos se despertaban, era sobre esa hora. Entonces está este policía ahí, son las 3:33 de la mañana, y muestran que empieza como a asustarse mucho porque ve unas luces, ve como una sombra negra que se pone sobre la casa, y entonces él sale como a tratar de hacer algo, pero no es capaz. O sea, es como cuando uno tiene un susto muy horrible que como que quiere caminar pero como que no puede. Así está este hombre, y ya cuando digamos va a pasar casi a las 3:34, porque la cámara se borró, no deja ver más,
vuelve la cámara a normalizarse y el policía está en un ataque de nervios. Y cuando ya entonces muestran es que el detective llegó a la casa muy enojado, la mujer está en una crisis de pánico, su niña desapareció. El niño está con ella tratando de calmarla y entonces el policía muy enojado empieza a preguntarle ¿dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Ella le dice se la llevaron, se la llevaron. Bueno, acá este policía tendría que haberle dado un poquito de crédito a esta mujer. No salió de la casa, tenía digamos afuera vigilancia. El niño estaba ahí. ¿Dónde iba a meter el cuerpo? El cuerpo no estaba ni vivo ni muerto, el cuerpo no estaba por ningún lado, entonces pues algo raro sí tenía que haber pasado. Lo que hace es que le quita al niño y como el niño está en esa etapa en que como que siente que todo lo malo que está pasando alrededor es culpa de la mamá, empezando por lo del papá y ahora por la desaparición de la niña, el niño no pone ningún esfuerzo, pues repulsa por decir algo para que se lo lleven. Ella se queda sola, ella se queda muy mal y decide, creo que llamar porque ella no puede salir de la casa a su colega y a este hombre de las lenguas muertas y ellos van y ella le dice que la única forma de ella encontrar a su hija es teniendo un cuarto contacto con ellos, porque ella explica que el primer contacto es saber de ellos. El segundo contacto es tener evidencia de ellos. El tercer contacto es hacer, o sea, como comunicarte con ellos y el cuarto contacto ya es una abducción. Entonces ella necesita tener esa abducción y entonces le empiezan a hacer la regresión para saber cómo qué pasó en ese momento y comienza a fallar la cámara. No son las 3 de la mañana en esos momentos, es otra hora normal y la cámara falla y tienen la abducción. Cabe aclarar que siempre en estas abducciones y en algunas imágenes siempre mostraban la imagen real de la imagen ficticia, o sea, la imagen actuada. Entonces estas personas se la llevan. Ella ya había visto que tenía, o sea, cuando ya ella, pues, en la grabación como que se da cuenta de que ella tiene algo en el hombro, que no había notado, como que le habían enterrado algo en la espalda cuando tuvo una abducción, porque parece que ella sí había sido ya abducida y no se había dado cuenta. El búho siempre está por ahí mirando, lo único que es un búho en la ventana mirando. Entonces es pues algo como interesante. Y cuando tienen la abducción y ya después cuando vuelven, ella despierta en un hospital, está bastante mal, golpeada, está muy mal. Y entonces el policía está ahí esperando a que despierte. Cuando despierta entra su colega y entonces él le dice que tiene que pedirle una disculpa y esta parte no la entendí de la película. Porque a ella le están haciendo regresiones, no se sabe exactamente cuánto tiempo llevó su esposo de haber fallecido y entonces no es lo mismo que tú fallezcas por un disparo que por un cuchillo, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces están tratando de saber quién era el que le había quitado la vida a su esposo y cuando ella despierta le dice el agente de policía le muestra una foto de su esposo y le muestra una foto de un arma y le dice, él mismo se disparó. Durante este tiempo, que no se sabe exactamente cuánto tiempo pasó del fallecimiento de su esposo y de que ella tuviera este evento de estar en el hospital y que el policía le dijera esto, no se sabe cuánto tiempo pasó. No entiendo esta parte de por qué ella tenía la imagen de que su esposo le habían quitado la vida con un cuchillo a que su esposo se hubiera quitado la vida con un arma. Esa parte me quedó como sin explicación. Entonces ella no lo quiere creer, ella dice que su esposo pues terminaron con la vida de él. Él vuelve y le pregunta por la niña, ella le dice no, ellos se la llevaron, este hombre pues no le cree. Finalmente pues ya la muestran a ella terminando de dar su testimonio en el programa y pues la cosa básicamente queda así. Después comienzan a decir como qué pasó con la vida de las personas en la vida real. Ella pues queda como en un lugar de Estados Unidos, pues viviendo como en una clínica, especie de clínica. No volvió a tener contacto con su hijo, pues que también me parece, ya pues estaría más grande aparentemente, pues me parece que es feo de su hijo, pero bueno.
La niña no apareció y ya pues hablan de que el otro psicólogo siguió con sus tratamientos en ese pueblo, el del señor el escritor de Lenguas Muertas pues siguió con su vida, a pesar de que tuvieron una abducción. Ellos como que trataron de bloquear eso, de seguir con su vida, y el detective pues que fue trasladado a otro pueblo y que no quería saber nada como en la película. Y finaliza con llamadas al 911 de personas que tenían avistamientos de ovnis. Esta película, cuando esta mujer tiene una abducción, la abducción pues que muestran la última, le dice algo de que esta cosa que le habla, le dice que él es Dios, que no orar, y inclusive el presentador le pregunta, ¿tú crees que él es Dios? Y ella le dice, no lo creo, porque que se sentió una desolación muy horrible y que Dios no era eso. Pero este ser que se manifestó como Dios, y bueno, las palabras sueltas que aparecieron durante las grabaciones era dejar estudio, destrucción, creación, yo soy Dios, no orar. Esas palabras pues aparecían ahí. Entonces esto da a entender como un concepto, ya podría hablarse religioso o de una deidad. La película terminó con las llamadas al 911. Cuando yo me vi por primera vez esta película, yo pensé que esto era un caso real. Me gustó muchísimo, muchísimo, pero también pues me impactó, porque pues que algo en realidad ya pasaba así. Y ya después, cuando ya pues no la volví a ver, me di cuenta de que tiene un tema muy interesante, y el escritor, por eso digo, me gusta mucho, y me gusta mucho sobre todo la persona que lo decidió escribir. Es un falso documental. Son actuadas tanto Abigail como Mia Jovovich, y la doctora, que se supone que la persona real se llama Charlotte Merchant. Igual les dejaré el nombre por si quedó mal pronunciado. Entonces esto es un falso documental donde hicieron tanto, digamos, los actores, que se suponía que ya sabíamos que eran actores, como los que aparentemente eran reales también eran actores. Entonces la película es falsa. Pero se juntaron muy buenos conceptos que funcionaron demasiado bien. Primero, Alaska. Alaska es uno de los lugares donde hay una tasa de desvivimiento muy alta, tal vez por la falta de sol, porque son poca gente, el aislamiento, sobre todo en hombres jóvenes, en una edad, adultos jóvenes, terminan con su vida porque es un lugar como bastante sombrío, bastante, no sé, como que no te genera felicidad. Aparte de eso, es un lugar muy aislado, es frío, y básicamente si yo también fuera un extraterrestre, yo escogería un lugar como Alaska para estudiar las pocas personas que hay. No tengo tanta visibilidad, y pues si las estrellas de Hollywood o los millonarios del mundo se aíslan del mundo y no quieren tener mucha gente al lado, pues porque los extraterrestres no, obviamente iban a escoger un lugar así. Y obviamente también la nieve es muy buen camuflaje, porque si es algo oscuro, se camufla como una piedra. Ya lo hemos visto en la película, por ejemplo, de La Sociedad de la Nieve. Y si es blanco, pues no se va a ver. Entonces es algo muy, digamos, es un buen camuflaje para los extraterrestres. Entonces es un buen punto escoger este lugar de Alaska. Sí se basó en cierta manera, allá está el Triángulo de Alaska, donde han pasado cosas inexplicables parecidas a las del Triángulo de las Bermudas. Entonces el lugar está muy bien escogido. Tiene otro concepto, que son los extraterrestres. Muchas personas creen en ellos, otras personas no creen en ellos. Y digamos que es algo que hay cosas que son muy extrañas, pero que no les podemos dar como tal un nombre. Y el tercero es que tiene un concepto muy bueno, que es el tema de Dios. Que estos seres se manifiesten como deidades, que nos hayan creado, cosas así, es muy buen tema. ¿En qué sentido? En que en la Biblia se manifiestan cosas así, que si tú las comparas con situaciones de ovnis y situaciones bíblicas, tienen mucho sentido. Porque, primero,
Antes siempre se hablaba en los relatos, digamos, religiosos, de el ángeles de Dios, digamos, seres alados, seres que volaban, cosas así, y así los relataban como, digamos, seres que eran enviados de Dios. Después de eso terminó esa parte de todo era personas enviadas por Dios o seres enviados por Dios o el mismo Dios, para pasar a todo ovnis. Ya no aparecían ángeles, ya no aparecían cosas divinas, sino todo ovnis, 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 extraterrestres, extraterrestres, extraterrestres. Entonces funcionan muy bien, porque pues el hombre en su antigüedad pudo haber dicho esto es Dios, y el hombre moderno dice estos son ovnis, pero puede ser lo mismo, y eso es lo que quiere mostrar la película, a mi punto de vista. También, por ejemplo, de las abducciones podemos ver el caso de Enoch, que es uno de los casos más potentes, que fue un hombre que literal fue hecho para comunicarse con seres de otro mundo y irse con ellos, e inclusive relatar que vivía en las estrellas, por decirlo así, y que tenía un contacto directo con los seres divinos. También está el caso de Elías, que Elías sabía que se lo iban a llevar, se lo llevan en un carro de fuego. Él estaba, digamos, esperando el momento de su abducción, por decirlo así, o de su viaje, y por eso Eliseo estaba detrás de él, porque en el momento en que se llevaran a Elías, estos seres que ya le habían dicho te vamos a llevar, su unción, la persona que viera esa ascensión de Elías iba a quedarle la unción, en este caso fue Eliseo, que era como su sirviente. Entonces hay casos así. Está también el caso de la Virgen María, que hablan de que se la llevaron en cuerpo y alma para los cielos, y digamos que no aparece como tal en la Biblia, realmente hay que decirlo, porque no está, yo he leído la Biblia, no está, pero sí están los relatos católicos, y bueno, puede basarse por relatos y otro tipo de cosas. Es un tema que aquí no voy a discutir. Lo que quería plasmar es que las, digamos, experiencias que puede verse en los relatos, digamos, religiosos, se pueden ver también en relatos de aliens o de personas que crean en aliens. Inclusive muestran imágenes y en la película de pues seres como de la antigüedad que tallaban como especies extraterrestres o de naves, cosas así que uno dice que vieron en ese entonces, que tallaron esto en una piedra o que hicieron una estatua de esto, ¿cierto? Entonces estos conceptos para una historia es lo que la hace buena. Hicieron un buen terror, porque no hacen como ese Dios que tú dices llegó y iluminó todo, sino ese Dios malo que te puede destruir si quiere, y por decirlo así, pero como un Dios aliens. Entonces es una buena historia, es un buen concepto, el falso documental, es un buen punto el lugar que escogieron. Entonces toda esta combinación de cosas hizo que esta película tuviera muy buen terror y fuera una muy buena película, porque si tú la ves sin saber que es un falso documental, como se supone que se hizo al principio, tú quedas con los pelos de punta, porque tú dices, Dios mío, ¿cómo así que esto pasó por allá? Y en cualquier momento nos pasará a nosotros, o no sé. Pero bueno, entonces esta es la reseña y como mi punto de vista, como mi explicación sobre lo que pienso de la película, lo que pienso de la fusión que hicieron, también hecha de aliens y de Dios, o religión y aliens, y del punto. Lo que sí es real de la película es que las llamadas que muestran al final del 911 sí son reales. Son llamadas de personas que han visto algo que los ha impactado, y entonces llaman a decir que los ayuden o que acaban de ver esto y cosas así. Realmente, si llegamos a la conclusión, nadie puede decir a certeza hay aliens, nadie puede decir a certeza he visto un ángel, nadie puede decir a certeza he tenido una abducción, o comprobarlo al menos. Pero bueno, las historias están,
y las historias están para hacerlas libros, películas y leyendas y todo lo demás. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, que me dejen su comentario, que me dejen un like, que se suscriban, que apoyen el canal. Soy Carmen Castel y me despido hasta un próximo reseña, historia, mito o algún video. Hasta pronto. En su canto hay furia, pero también paz. Historias que la espuma no pudo borrar, de naufragios y amorros que el tiempo escondió. La sirena los guarda y los trae en su voz. Ella canta lo que el mundo quiso silenciar.